Buenas tardes. Le habla Carlos Salas para Salas Fotos y hoy tenemos una entrevista sumamente interesante, diferente, porque vamos a conocer un músico que no es de Puerto Rico, de raíces cubanas, criado en la ciudad de Nueva York, que acaba de hacer en el 2025 un disco que para mí es de los mejores discos que yo he oído en los últimos 2 años. Tenemos el placer de tener en la casa al señor José Fajardo Jr. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo y muchas gracias por la oportunidad. José, vamos a hablar un poquito de ti para que la gente conozca un poquito tu pasado. Eres hijo de una leyenda, José Fajardo, de Cuba. ¿Cómo fue tu niñez en relación, siendo tu padre una figura tan cimera dentro de la música cubana y después en la ciudad de Nueva York? Claro. Bueno, fue una cosa para mí natural, ¿no? Porque uno crece de niño, pero crece en este ambiente y para mí no era nada muy diferente. Fíjate que yo vine a saber la leyenda que fue mi padre después que murió. Porque después que murió es que uno empieza a leer, hay muchas cosas que salen afuera, en los periódicos, las cosas que uno lee, y aparte todo la gente, los melómanos, que te hacen los cuentos de las cosas que pasaron con mi papá, que no sé qué. Pero para mí la niñez fue una cosa un poco normal. Lo que no fue normal fue cuando salimos de gira, porque yo era muy niño. Cuando yo empecé a tocar con mi papá, yo tenía 3 o 4 años. Empecé a tocar conga, después me pasé para los timbales. Y yo era como un featuring en la orquesta, porque como era muy niño, yo iba a los nightclubs en ese momento de Nueva York. Y tocaba 2 o 3 temas y mi mamá me llevaba para la casa, porque yo no podía estar en los clubs, es muy niño, era yo, imagínate tú. Pero ya a los 8, 9, 10 años ya me entregué a la orquesta un poco más, más libremente, más steady, como dicen. Pero para mí, muchos de los niños amigos míos de la escuela, pienso yo, que me veían un poco diferente, ¿no? Porque yo salía a tocar, iba a París a tocar en París, iba a Alemania a tocar en Alemania con mi padre cuando yo estaba en la escuela estudiando. Entonces, como es que un poco, pero para mí personalmente fue una cosa normal, fue una cosa que realmente no vi nada fuera de orden. ¿El comportamiento de tu padre dentro de la casa era la normalidad? Un padre normal. Él, cuando me tenía que llamar la atención, me la llamaba, igual que mi hermana. Es una cosa que dentro de la casa era una cosa totalmente normal. Ahora, te voy a decir una anécdota de lo que pasó en México, que para mí fue una cosa increíblemente grande porque no es una cosa que yo esperaba. Nosotros fuimos a tocar a un programa de televisión que se llamaba Siempre el Domingo, con Raúl Velasco, hace muchos años, en los 80. Y fuimos allá por 2 semanas a tocar en México. Teníamos el show ese y aparte teníamos varios conciertos que íbamos a tocar. Pero la guagua se transportaba en un bus grande. ¿Y qué pasa? Creo que fue Veracruz. Saliendo de Veracruz, teníamos no sé cuánta gente corriendo atrás de la guagua cuando lo íbamos. Entonces, yo niño, yo miraba eso y teníamos no sé cuánta gente atrás de la guagua y estaban corriendo al lado de la guagua y los músicos, no yo, los músicos empezaron a quitarse las camisas y tirarlas por la ventana. Era como un momento de Menudo. ¿Tú entiendes? Pero es una cosa que nunca yo había visto algo así. Pero es lo único realmente que me sorprendió en toda mi niñez con mi padre. Pero aparentemente era bien popular en ese momento en México. Así que... ¿Qué dijo tu papá qué explicación te dio sobre ese incidente? No le pregunté. Y te voy a decir otra cosa. Cuando yo bajé, nosotros nos bajamos de la guagua. Mentira, era llegando, no, era yéndonos. Pero ¿qué pasa? Cuando los músicos tiran las camisas, había un muchachito que entra en la guagua y me mira a mí y quería 2 palitos de timbal. Entonces yo salgo con mi mamá para darle los palitos. Cuando yo saco los 2 palitos para darle los palitos a él, se me tiraron arriba a mí otros muchachitos que querían los palos también. Entonces fue una cosa surreal de esa, una cosa unbelievable, porque eso es lo único en realidad que me impactó cuando la niñez, porque yo nunca había visto, te lo juro que fue una cosa como de Menudo, como si tuviera yo Menudo. Ok, me acabas de decir que tú te enteras de la fama
de la historia de tu padre una vez él muere. Claro. ¿Eso por qué? Bueno, porque vuelvo y repito, cuando yo niño era papi, normal. Entonces, claro, uno, en la mente de uno, yo voy a tocar a los conciertos, lo que sea, pero en la mente mía, yo soy niño, yo estoy haciendo lo mío y estoy mirando a mi papá, pero no me estoy dando cuenta de la magnitud que tenía en el momento. Ya después que muere, y bueno, y poco antes que muere, pues ya empiezo a ver cosas de los periódicos, cosas en el internet, y empiezo a leer cosas, y aparte cuando él muere, empiezo yo a escuchar canciones que él grabó como artista invitado en la flauta, y los solos de flauta que él hacía, yo me quedaba frío, y dije, wow, como que, pero cuando él vivía, como que no, pero sorprendía, era una cosa normal, ¿tú entiendes? Pero uno a veces no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, como dicen. Tu padre es considerado junto con Richard Lewis los grandes flautistas de la historia de Cuba. Sí, señor. Y emigra a Estados Unidos por la situación política, tengo entendido. Sí, señor. Buscando un mejor porvenir para Bueno, su familia. él vino a los Estados Unidos en el 61, cuando él fue a Japón, a hacer una gira en Japón, y le dieron el permiso para ir a Cuba, pero lo que pasa es que como estaba la situación como estaba en Cuba, él no regresó a Cuba. Él vino, pues, creo que fue de Japón, creo que fue a Nueva York o a Miami, y después de ahí, porque si vino a Nueva York, se mudó para Miami, si vino a Miami, fue para Nueva York, algo así. Yo nací en Nueva York, yo nací en el 72, mi hermana nació en el 69, pero él vino a Puerto Rico, creo que fue en el 62, 63, creo que fue por 2 semanas y se quedó 5 años. Mi hermana casi nace boricua, porque mi mamá me parece que se embarazó acá. Cuando se fueron de Puerto Rico fueron a New Jersey y ahí fue que dio algo tiene boricua, aunque sea el coquí. ¿Cuándo empiezas a dedicarte ya, una vez tu papá muere, decides entrar de lleno en la música? Enseguida. Tal como lo hacía. Enseguida, yo siempre estaba en la música, aunque yo tenía trabajos, pero siempre dedicaba mi vida a la música. En cuanto él fallece en el 2001, nosotros cancelamos varios conciertos que teníamos, los cancelamos porque la situación yo no iba a hacerlo, ¿tú entiendes? Pero el primer guiso que hicimos después que él murió fue en un lugar que se llama La Maguenet, que él siempre tocaba ahí todos los miércoles, los últimos miércoles de todos los meses, él tocaba ahí. Pero nosotros hicimos, no, perdón, eso fue después. Nosotros hicimos el Año Nuevo, fue el primer concierto que hicimos cuando él muere. ¿Por qué? Porque había mucho contrato por medio, había muchas cosas por medio. Entonces él fallece diciembre 11. Fueron 20 días después. Nosotros tocamos el 31 de diciembre. Después de eso lo hicieron en homenaje en ese lugar, en Maganet. Para mí fue muy difícil. Pero bueno, son cosas. Son cosas que pasan. Ok. Llegamos al 2025. Y a mí me llega a través de un gran amigo, Genaro Pérez, este disco que se llama Diamante 75, sí, producido por ti, sí, en homenaje a tu señor padre. Vamos a hablar de esto en detalle porque este disco, vuelvo y repito, es de los mejores que yo he oído en los últimos 2 años. Muchas gracias. No solamente por las personas que están aquí, que ya te van a enterar los que no sepan, sino por el sonido que tiene y lo bien confeccionado que está. Muchas gracias. Cuéntame cómo te das a la tarea de hacer este disco. Bueno, la idea de ese disco me surge hace muchos años antes. Cuando mi papá todavía vivía, yo quería cambiarle el sonido a la orquesta, ¿no? Hacerlo un poquito más moderna, que no sé qué. Pero mi papá me dijo que no, que era muy tradicional. Cuando venía su orquesta, su tradición, su charanga, era muy tradicional. Entonces me dijo que no. En tantas palabras, me dejaste mi orquesta, yo hago lo que yo quiera. Porque él no tenía filtro. Entonces dije, bueno, está bien, lo que sea. Entonces, whatever, digo yo, está bien. Ya cuando él muere, yo me quedo con la orquesta y obviamente durante los primeros años tuve que seguir en la misma línea de la charanga. Entonces poco a poco me voy como para el lado de la salsa, lo que le llaman salsa, que en vientos y cosas así. Me empiezo yo a ser el cantante principal de la orquesta en vez de ser el timalero, me paso a ser el cantante principal.
Entonces yo llevo con esa idea muchos años. Entonces en el 23 se me da la oportunidad, vuelvo de nuevo a pensar las cosas, entonces se me da la oportunidad, empiezo a hablar con los arreglistas sobre la idea que tengo. Y entonces empiezo a coger los temas. ¿Qué pasa? Que los temas de mi papá, como son temas charangueros muy tradicional, es un poco difícil tratar de ponerlo como un sonido Big Bang, porque no son temas como de mambo, de estilo Tito Puente, estilo Machito, no son esos tipos de temas. Entonces, pero yo al mismo tiempo quería hacer los temas, el sonido Big Bang, pero quería tener la esencia de mi padre y aparte quería acomodar a los cantantes que iba yo a tener de artistas invitados. En ese momento todavía no tenía en la mente muchos de los artistas invitados que yo quería. Pero bueno, empezaron los arreglos, empezamos a empezar a coger los temas y los temas también los cogí para ese proceso, para ese mismo proceso, ¿no? Para que quepan bien en lo que es la salsa en vez de la tradicional charanga. Cuando empiezo yo a pensar de los artistas invitados, empiezo yo con Dani Rojo. Dani Rojo, unos años atrás, era hace 2 temas con mi padre y era hace un tema que se llama Los Tamaritos de Olga, que precisamente lo tengo en este álbum que le dije yo que yo quería que grabara Los Tamaritos de Olga. Pero él también grabó Kikiriki y usó a Pedro Brul en ese momento. Entonces llamo yo a Dani Rojo, le digo la idea que tengo y entonces le digo, mira, yo quisiera combinarme con Pedro para que él haga Kikiriki como ya lo había hecho, para que lo vuelva a hacer. Y así fue. Vine a Puerto Rico, le pusieron la voz a Kikiriki, Pedro Brul, y entonces estando en el estudio, y antes de eso también ya yo tenía en mente a Miles Peña, José Peter Canario, que lo llamé, y muchos otros cantantes, Hansi Raúl, y todos esos cantantes ya lo tenía ya en mente, ya lo tenían sazonado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estando aquí en Puerto Rico, estoy haciendo el tema con Pedro Brul, y entonces yo tenía en la mente pensado tratar de usar a Gilberto Santa Rosa, pero no tenía cómo llegarme a Gilberto Santa Rosa. Pero bueno, yo nunca le dije nada a Pedro, eso se me dio en la mente y ya. Y cuando estamos en el estudio, Pedro está escuchando su playback de lo que hizo en Kikiriki y me dice, oye, José, ¿tú sabes quién sería bueno para esto? Gilberto Santa Rosa. Y yo, mira, lo mismo que tenía yo en la mente, pero imagínate, dice, tranquilo, eres hermano mío. Yo hago los trámites, olvídate lo demás. Y bueno, me dio los contactos de Gilberto, yo le mandé un mensaje a Gilberto de texto y bueno, la misma noche me respondió el maestro y así quedamos, así mismo que lo iba a hacer. Pero Gilberto fue el último que grabó, porque Gilberto es demasiado ocupado, bien ocupado, y siempre estaba, en ese momento estaba haciendo también creo que los 50 años de él, o era 40, algo de eso, estaba haciendo una gira grande. Y entonces llega el momento, me llama, porque me dice Master, voy a estar en Miami tal día que no sé qué, porque vino haciendo algo para los Latin Grammy, no sé qué. Y vino y me dice, mira, tengo tiempo el miércoles. ¿Puede ser el miércoles? No, tranquilo. Llamo yo al ingeniero del estudio y le digo, mira papi, necesito el estudio el miércoles. Me dice, no, que no sé qué, tengo que trabajar, porque tiene otro trabajo. Tengo que trabajar, que no sé qué, y yo no puedo estar en el estudio hasta las 8 de la noche. Eso no está bien, tranquilo. Yo voy a llevar a Gilberto Santa Rosa a otro estudio. Y dice, no, espérate, yo cojo mediodía. Los nombres cambian la perspectiva de ellos. Sí, entonces dice, no, tranquilo, yo voy a coger mediodía. Ok, vamos para el estudio, todo perfecto. Gilberto vino, que fue la primera vez que conocí a Gilberto personalmente. Un señor, imagínate, increíblemente caballeroso. Él sí es straight, como estamos hablando ahorita. Pero bien chévere y todo salió bien bonito y trabajando con esta gente, con estos maestros, como que tú te olvidas de todo lo que tú sabes. Por ejemplo, yo he grabado mucho, durante muchos años, o de músico, o con mi orquesta, yo siempre he estado metido en el estudio. Y cuando tú crees que tú sabes todo, o todos los trucos, métete en un estudio con Gilberto, con un Pedro Brul, con un José Peter Canario, para que tú veas que tienes que sentarte ahí, caerte la boca y aprender cómo son las cosas. ¿Tú entiendes? Entonces, Gilberto está cantando y me pregunta algo, Mate, ¿qué tú crees de esto?
haz lo que tú haces, papá. ¿Qué yo le voy a decir a Gilberto Santa Rosa? ¿Tú entiendes? Porque uno está haciendo una producción, pero que como uno se siente intimidado un poco, por ejemplo, está cantando el Canario, está cantando Gilberto, o lo que sea, se siente un poco intimidado porque son maestros de su canto, ¿no? Ellos saben lo que tienen que hacer. Conocen el negocio muy bien. Claro, pero bueno, no, todo tranquilo. ¿Sabes que los otros días Sammy García, un gran conguero de Puerto Rico, Sí, que, por lo que saben, que no le- personalmente, pero sé que le puse, ahora hay una conga que lleva su nombre, estaba hablando en una clínica que dio precisamente de que el músico que va al estudio y va a tocar con Gilberto, si cree que Gilberto solamente lo que hace es cantar, está equivocado. Sí. Conoce la percusión de arriba abajo también Claro. como cualquier percusionista y tienes que oírlo hablar. Claro, O sea, claro, si claro. no vas preparado con él, realmente va a fallar. No, si Y tú lo ayer- acabas de confirmar. Ayer estábamos en la oficina, estábamos haciendo, bueno, conversando normal, hablando de música, y me dice que es un percusionista frustrado. Pero tenía la oficina llena de timbales, de Sí, congas, así están pero no, él los sabe. timbalitos que Sí, eran de Tito sí, Rodríguez sí, y por sí. ahí para abajo. Sí. Muchas de esas cosas. Ellos tenían aquí, abundando un poquito sobre eso, un sexteto, donde está Jerry Rivas, él, estaba Sammy, varios músicos que se llaman sexteto al revés. Oh. Porque lo que tocaba cada cual no tocaba. Por ejemplo, el Ah, pianista, sí, que es el del Gran Combo, era el cantante. Claro, Humberto era claro, el bongocero. claro, Sammy tocaba otra cosa. Era, Sí. y eso era un chiste. Sí, Ver sí. esos tipos en tarima. Yo los vi varias veces y yo una vez tuve la oportunidad de retratarme con todos ellos juntos. Sí, Pero sí. pues, esos tipos hacen 20 cosas a la misma Claro, vez. Y tú claro. dices, solamente lo que sabes cantar. No, te equivocaste. Claro. No, ahora que tú mencionas eso, yo creo que vi hasta en YouTube algo de eso, como ahora que me lo mencionaste, pero no, sí. Él, no, y José Alberto también. José Alberto se sabe la percusión, sabe lo que quiere, sabe la... Yo tengo un amigo que es el que dirige a José Alberto en Puerto Rico, se llama Sai Vélez. Me dijo, José Alberto era un buen cantante. Y un día yo le enseñé un video de Benny Morén y de ahí para abajo lo perdimos. Se convirtió en otro. Se convirtió en otro. Entonces tú vas a ver al Canario y tú dices, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Porque no, él hace tantas cosas, cambia los mambos, Sí. cámbiame esto aquí, trae un solo que no está en el arreglo, Claro, claro. y vuelve a los músicos locos. Sí. Pero el público goza que eso es una barbaridad. Pero al final, el destino final de lo que tú quieres, esto lo saca increíblemente cuando nosotros estamos en el estudio. Yo creo que mi esposa estaba ahí también. Él se mete, estamos hablando primeramente, que no sé qué, entonces le digo, bueno, vamos a trabajar. Y se mete en el estudio y lo que ese hombre empezó a decir por el micrófono. Vaya, él mismo, yo no tenía que decirle nada. Él mismo dice, no, espérate, vamos para atrás, quiero hacer esto. Que no sé qué, yo callado, ¿me entiendes? Y él mismo es un perfeccionista y dice, no, creo que voy a hacer este palabreo así, no, quiero poner esto, ¿tú entiendes? Que son los compadres. Sí, Gilberto y el Canario son Sí, claro, compadres, claro, así que claro. Ellos se entienden muy bien, saben su negocio. claro. Además del Canario y Gilberto, aquí tú tienes como mencionaste, a Pedro Brul. Ya mencionaste que Pedro había cantado anteriormente con tu padre, repite una canción aquí, o graba una canción aquí que ya había cantado antes. Pero me sorprende lo bien que Pedro lo hizo porque había tenido ciertos problemitas de su salud. Claro. ¿Verdad? Y aquí lo que oigo es un número extraordinariamente bonito Claro, en su voz. Gracias. Así es que felicidades por eso, porque Pedro aquí hizo el resto. Además, aquí también traes a Danny Rojo, que vivió en Puerto Rico. Sí. Cuando salió de Cuba, vivió aquí muchos años. Hizo carrera aquí, de aquí se mudó a Miami. Yo hace tiempo que yo no oía hablar de Danny. Bueno, en el 90 fue que él pegó un poco. Creo que fue el tema, me acostumbré, algo de eso. Pero él pegó, en Puerto Rico era un cantante de eso de esa era. Sí, aquí pegó y inclusive actuó con Isaac Delgado. La primera vez que Isaac Delgado vino a Puerto Rico, él fue parte del show. Danny Rojo también fue muy amigo de mi padre. Okay. Cuando llegó aquí de Cuba, dice Danny Rojo que él le daba mucho consejo. Entonces por eso cuando él graba esos dos temas, eso lo quiso hacer a mi padre como un homenaje a mi padre, pero nunca sacaron los temas.
Pero en esos temas estaba Kikiriki, que lo cantó Pedro Brul, que lo había cantado una vez y ahora lo hice cantar de nuevo. Pero por eso yo quise de Dani Rojo y él que cantar las mismas canciones que cantaron en ese momento, pero yo sí la voy a sacar. ¿Entiendes? Aquí hay un tema que a mí me encantó que canta tu hermana. Sí, sí. Que está precisamente en el medio del disco y que cambia toda la dinámica de que es del disco de salsa pesada a un tema sentimental increíblemente bien expuesto. Háblame sobre esto y sobre tu hermana en particular y su carrera artística si tiene alguna. Ese tema lo escribe mi madre, Miriam Fajardo, hace muchos años atrás. Se lo escribió a mi padre. Mi papá lo graba creo que fue en el año 84 con la Fania. Es un disco que sale que se llama Hoy y Mañana. Que saco yo con él la carátula. Yo era un niño y yo era un niño hermoso. Y entonces mi mamá me dice, cuando ella se entera que estoy haciendo este homenaje, me pregunta que si yo podía poner Siempre estás en mí. Pero nosotros tratamos de hacerlo en salsa, para que mi hermana la cantara en salsa, pero como que no caía. El arreglo no caía bien lo que yo quería. Y bueno, lo hicimos en bolero y le agregamos el señor Chon, que toca guitarra, para un solo de guitarra que está como el mismo medio de la canción. Mi hermana, ella es cantante de música americana, más que nada. Ella cantó mucho tiempo por un show band que se llama Time Machine, que hacen bodas, hacen conciertos en los parques, cosas. Ella en realidad nunca ha estado en la música latina. El único tiempo que está en la música latina es a veces cuando mi papá la llevaba a lo de eso para cantar coro, o conmigo, cuando ella podía, yo la pongo en lo que hizo conmigo para que ella cante coro. Y a veces canta su numerito. Por ejemplo, Kikiriki, a veces yo lo canto en vivo. Pero nunca, de verdad que nunca he estado en la música latina así en full como yo. Pero que tiene una voz increíble. Y le cayó muy bien el bolero de esa mi hermana. Y el bolero completamente cayó bien en el disco. Me gusta cómo salió al final. Trabajamos el bolero un poquito entre ella y yo, su esposo, Gustavo, y el Chino Moreno. Entre todos tratamos de ubicar bien el bolero, pero creo que le salió magníficamente bien. Tienes aquí varios arreglistas y veo aquí que está Isidro Infante, entre uno de ellos, puertorriqueño que vive aquí, que está muy bien rankeado en el mundo de la música de hace muchos años ya. ¿Cómo llega Isidro a este disco? Por una llamada por Facebook. Ah. Isidro conocía mucho de mi padre también. Y yo quería, bueno, mira, la historia completa de este disco es que yo quería músicos o cantantes, bueno, más que nada los cantantes, que se acercaran más a esa era de los 80, los 70, la época esa que mi papá surgió aquí en Nueva York y todo eso. Entonces, o los músicos o artistas que lo conocían a él personalmente, Isidro siendo uno de ellos. Entonces llamo yo a Isidro y le digo lo que estaba en la mesa y me dijo que sí, que no había problema ninguno. Le mando el tema, Salsero Sentimental, le dije, mira, este tema lo va a grabar más Peña, Miles Peña, y lo quiero estilo Big Bang, que no sé qué. Ese tema, Salsero Sentimental, lo escribió mi padrino Roberto Lozano, que mi papá también lo grabó con la Fania, pero estilo charanga. Pero ese tema es más romanticón para Miles Peña, porque Miles Peña es más como un retrato romántico, ¿entiendes? Entonces lo hizo Isidro, pero Isidro hizo un tremendo trabajo con ese arreglo y muy buena persona Isidro, muy buena persona. Algo que a mí se me haya escapado que tú quieras hablar sobre el disco, algo que se haya quedado que le quieras dar énfasis. Bueno, sí, gracias al disco este completo no, pero José Alberto Canario, cuando grabó Juaniquita, él me pide a ver si él podía usar el tema en su último LP que se llama Big Swing, porque él hizo una compilación de diferentes orquestas con quien era grabado en estilo Big Band.
y quería incluir el tema Juaniquita. Y me pide si lo podía usar. Y yo, claro, ¿cómo le voy a decir que no? Claro que sí, ¿tú entiendes? Y yo pensando de mí, bueno, mientras más gente lo tenga, mejor para mí, porque más promoción, Una cosa digo trae yo. la otra. Y bueno, surge que el disco es nominado por un Latin Grammy el año pasado. No ganó, creo que ganó Rubén Blades, pero eso me hizo llegar a mí mi primera nominación de Grammy como parte del productor de Seattle. Así que eso gracias a lo que hice yo aquí, más o menos. So, por ahí vamos. Yo creo que tienes un gran disco. Yo creo que el público debe ponerle atención a esto, a los salseros y a los no salseros, porque este disco contiene de todo un poquito. Le va a gustar. Un sonido increíble, grandes artistas y excelentes arreglos. Así es que mi recomendación para todas las personas que ven este canal, vaya, busque su disco si usted no lo tiene, y si no, lamentablemente va a perder una joya. Muchas gracias, señor. Antes de despedirnos, cuéntanos una anécdota de tu padre, jocosa. Bueno, jocosa. Él tiene muchas cosas que realmente no puedo contar, que me hacen reír. Pero yo sí te voy a decir una anécdota, que a lo mejor, bueno, eso fue hace mucho tiempo, cuando y mi hermano y yo éramos niños. Mi hermano y yo siempre, cada vez que íbamos a Miami, pues, nosotros manejábamos para allá. Pero mi hermano y yo éramos muy inquietos, entonces siempre estábamos fastidiándonos uno a otro. Que no sé qué, mi papá decía, va allá, va hasta allá, va hasta allá, allá. Bueno, en realidad estamos nosotros en nuestro goce. Y mi papi se arrima al lado. En esos momentos había matas que tenían, como le decimos nosotros, unos chuchos. Era como una rama bien finita. Y él arranca una rama y entra el carro y dice, déjame escucharte una vez más, nada más, quiero escucharte una vez más. Te digo, si yo sabía que de aquí hasta llegamos a donde llegamos, no había ni una palabra, porque él no era una persona violenta, pero es que no había de otra. Pero son cosas cómicas que pasan entre familia. Claro. Bueno, hasta aquí llegamos, jóvenes. El disco 75 años aniversario, Muchísimas homenaje gracias. a José Fajardo por José Fajardo Jr. Muchísimas Es un gracias. placer. Hasta la próxima. Gracias.